Listo, apagamos las cámaras, apagamos los micrófonos y nos concentramos. Como lo que nosotros inicialmente habíamos hablado es que íbamos a empezar desde ceros, ¿cierto? Que la idea es que todos quedáramos alineados con todo lo que es la parte de inspección y que nos corresponde pues a los bomberos como tal. Entonces vamos a empezar puntualmente con lo que es la normatividad contra incendio que existe para Colombia y cuáles normas como tal nos apoyan en otros pues, países u otras normas pues, de referencia. ¿Listo? Entonces, pues, esto funciona así. Para los que no me conocen, yo creo que ya hay muchos que me conocen, pero para los que no me conocen, yo soy Diana Marcela Nieto, soy ingeniera mecánica de profesión, de cuna, soy especialista en riesgo, seguridad humana contra incendios. También tengo un magíster en administración financiera y pues tengo amplia experiencia en lo que son diseños de sistema contra incendio para todo lo que tiene que ver con ocupaciones especiales. Ocupaciones especiales se les conoce a toda la parte de químicos, petroquímicos, oil and gas, todo lo que tenga que ver con alto riesgo. ¿Sí? También pues soy la fundadora y la gerente general de Fire and Safety, que pues es una empresa que hace todo el tema de ingeniería contra incendio también, que hacen suministro, montajes, análisis de riesgos, mantenimientos, entrenamientos especializados. También trabajamos con todo el tema de control y prevención de emergencia. Y pues esta empresa está asociada a lo que es ANRACI, que es el gremio de la protección contra incendio aquí en Colombia, pues para los que no nos conocemos. El objetivo puntualmente de esta capacitación es ilustrar de manera sencilla los diferentes pasos que se deben tener en cuenta en el diseño de la protección contra incendio de una edificación como tal. ¿Listo? Mostrar cómo las normas son los mínimos y los profesionales deben acudir a los libros técnicos y reglamentos para resolver cada caso. Cada caso es totalmente independiente, no es un copy-paste, como para que ustedes pues se vayan dando cuenta de cómo son las cosas. ¿Por qué les explico todo esto? Porque ustedes son los que van a hacer las inspecciones de esas redes contra incendio que en algún momento alguien debió haber diseñado, alguien debió haber montado, alguien debió haber puesto en marcha. Y ustedes necesitan tener claro qué debieron haber hecho para saber si esas redes realmente quedaron bien o no, y que ustedes tengan clarísimo el buen funcionamiento de esas redes contra incendio año tras año. ¿Listo? Me pasé de diapositiva. Indicar los roles, sí, eso también es importante, indicar los roles de cada uno de los profesionales y la necesidad de una adecuada coordinación. Sí, esto no solamente para la etapa de diseño, sino también para las etapas posteriores de ya de puesta en marcha, de mantenimiento, de inspecciones, y es de alguna forma lo que estamos haciendo con ustedes, los bomberos, que estamos trabajando de una forma mancomunada, coordinada para que estas cosas pues se hagan bien. Y resaltar la importancia de la actualización técnica normativa en todos los involucrados. O sea, esta normativa que existe a nivel nacional e internacional debe ser conocida por todos los involucrados del proceso, no solamente para los que diseñan, no solo para los que montan, no solo para los que hacen mantenimiento, los que inspeccionan o hacen pruebas, sino para todos los que estemos involucrados en el proceso. ¿Listo? Y acá puntualmente empezamos nosotros a revisar y hablar los diferentes normas, decretos, leyes, resoluciones que están involucradas en este proceso. Yo creo que para muchos de nosotros es muy conocido el famoso NSR 10, pero les cuento que no es el único, está realmente integrado con varias normas que aquí vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, la primera norma que adoptó el decreto como tal, el reglamento como tal sismo resistente, fue el decreto 926 del 2010, y a los 3 meses prorroga su vigencia con el decreto 2525 del 2010. Luego tiene dos grandes cambios, ¿sí? Que son estos dos grandes cambios, el decreto 092 y el decreto 340, que tiene que ver mucho que ver con los títulos C de concreto
actualizado a las versiones más recientes del IC 318. ¿Por qué esto tiene que ver con nosotros? Porque el tema de un reglamento sismo resistente, que es el que nosotros podemos conocer, tiene varios títulos, no solamente tiene el título J y el título K, que de alguna forma es lo que más conocemos en la parte de contraincendio, sino que el reglamento debe verse como de alguna forma integral, y el título C puntualmente, que tiene que ver con concretos, tiene que estar muy avalado con todo lo que son los muros cortafuego, los muros resistentes al fuego. Entonces por eso se nombra este decreto y esta actualización con el IC 318, que es la norma base pues para todo lo que tiene que ver con concretos. Esta es la parte de la norma que más ha tenido cambios, ¿sí? Estos dos grandes cambios pues han sido los más grandes como tal, la que ha sido la norma. Nosotros todos sabemos que el reglamento sismo resistente, y pues de pronto para los que no lo saben, tiene su base como tal en la Ley 400 de 1997. Es más, el reglamento anterior, que era el NCR 10 de 1998, el NCR 1098 también tenía su base en la Ley 400. Luego tuvo un gran cambio con la ley 1229 del 2018, donde se aceptan a los arquitectos e ingenieros como constructores, ¿sí? Esto es como algo muy importante, un gran salto en todo el tema de construcción. Luego vino el decreto de ley antitrámites, que aún está vigente, y es el 019 del 2012, que eso también es algo bien importante que ustedes deben tener en cuenta, que establece una serie de excepciones puntualmente para aeropuertos o fuerzas militares, donde las licencias de construcción puntualmente las dan estas mismas fuerzas militares o la aeronáutica civil. Ya no tiene que ver puntualmente con curadurías o entes públicos, que pues en municipios es como la Secretaría de Planeación o pues la homologación de esta. Luego tuvo un gran cambio, que es la Ley 1796 de 2016, donde se actualiza el perfil de supervisor técnico, y esto lo vamos a ver muy detalladamente más adelante, porque es un concepto bien importante en nuestro rol pues como tal de bomberos, ¿sí? Se hace énfasis puntualmente en el carácter de independiente. Este supervisor técnico es de alguna forma de carácter independiente, y se le otorga la potestad a él de otorgar el certificado de ocupación, ¿listo? Que de alguna forma era algo que teníamos responsabilidad nosotros antes. Y pues a raíz de esto se crea el famoso decreto 945 del 2017, donde de alguna forma se describen los perfiles involucrados en todo este proceso de construcción. Posteriormente, pues a esta norma naranja, porque tengan en cuenta que la última actualización oficial de la NCR 10 son estos tomos naranjas, sale la resolución 017, y esta resolución 017 del 2017 es bien importante, la saca la comisión asesora, que establece los alcances de los diseños, de las revisiones, de la supervisión, del constructor y de cada uno de los actores como tal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, como tal, nuestros reglamentos sismos resistentes son nuestros libros, la resolución 017 y las actas de la comisión asesora, que son los que tienen potestad y son los dueños de este reglamento sismos resistente. Actualmente, pues hasta abril del 2016, yo he intentado abrir la página de AIS muchas veces, pero está en mantenimiento. Por lo menos este año está como colapsada, caída. La verdad, la última semana no lo he abierto, pero hasta donde la abrí no hay todavía acceso a ella, pero hasta abril del 2016, digamos en el acta como tal de número 163, ¿cierto? Y más de esas 163 actas, alrededor de 60 actas tienen que ver con conceptos de contraincendio. Entonces, es muy importante, como les decía, que todos estos reglamentos, todos estos decretos, leyes que hacen parte de nuestra reglamentación colombiana, más
resolución como tal, las actas de la comisión, los libros naranja, realmente son lo que nosotros conocemos como el reglamento sismo resistente, no solamente la norma o los libros puntualmente. Entonces, pues también quiero mencionar que pues hay unas otras normas que tienen que ver con el acceso de pronto a personas discapacitadas o con el tema de salidas de emergencia, otras normas que tienen que ver con ICONTEC u otros, fueron compilados puntualmente en un decreto único reglamentario que se conoce como DRU en el 2015, y este es el decreto DRU 1077 del Ministerio de Vivienda. Entonces, este decreto también es muy importante en todo nuestro proceso que vamos a trabajar y que vamos a hacer para llegar a hacer las inspecciones adecuadas de nuestros sistemas contra incendio, el cual son responsabilidad de los bomberos. Y pues si ustedes revisan, pues la última actualización fue el 31 de julio de 2020. Es bien importante que nosotros siempre estemos bien actualizados en todo lo que tiene que ver en resoluciones, en decretos, para poder estar haciendo las inspecciones de la mejor manera. ¿Listo? En cuanto a... Me salté una diapositiva. Sí. En la ley 40, en el artículo 42 de la ley 400, que es la ley de construcción aquí en Colombia, hace algo bien importante que nosotros también tenemos que tener en cuenta, y es las atribuciones especiales que tiene la Comisión Asesora Permanente, ¿sí?, del régimen de construcciones sismo resistente, que está guiada por la IS, donde pues se establecen detalladamente algunos alcances y algunos procedimientos de profesionales o labores profesionales en cuanto a diseño estructural, estudios geotécnicos, diseños de elementos no estructurales. Y esta palabra es bien importante porque todo lo que tiene que ver con contraincendios se cataloga como diseños no estructurales para la ley y para la norma. Entonces eso también tenemos que tener muy claro. Nosotros no vamos de pronto algunas veces a encontrar directamente, bueno, el especialista, el perfil puntualmente para contraincendios, sino nos van a detallar que todo lo que tiene que ver con diseños o con elementos no estructurales es donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con contraincendio. Y cuando hablamos de contraincendio estamos hablando de extinción y de detección y de seguridad humana. También nos habla de la parte de la dirección de la construcción y la supervisión técnica. Yo no sé hasta qué punto a ustedes los invitan en todos estos procesos constructivos, pero pues es parte como del grupo de trabajo en los cuales nosotros deberíamos estar involucrados y deberíamos conocer perfectamente la norma. Es más, este artículo también inclusive podría fijar algunas tarifas, no sé, en cuanto a los perfiles que se podrían presentar. ¿Listo? Y los perfiles que puntualmente el decreto 945 establece, esto está claro, ¿sí? Esto está definido por la ley, eso no es de inventarnos nosotros la rueda cuando decimos, no, es que esto lo tiene que hacer un ingeniero, esto tiene que hacerlo un arquitecto, esto lo tiene que hacer un TEGUA, un empírico, no sé cómo le llamamos. No, la ley es bastante explícita donde dice, y acá les hago el resumen de la tabla del decreto 945, la tabla A521, ¿sí? No la traje completa porque pues obviamente él establece todos los perfiles que tendría a nivel de construcciones sismo resistentes, solo traigo los profesionales de elementos no estructurales, que es donde están el tema de protecciones contra incendio. Entonces hablamos de diseño, hablamos de revisión y hablamos de supervisión. ¿Por qué les cuento a ustedes esto? Porque desde acá ustedes empiezan en sus inspecciones. ¿Quién diseñó? ¿Quién revisó? ¿Quién supervisó esto? ¿Sí? Porque ustedes son los que inspeccionan las redes contra incendio y pues desde ahí ustedes tienen que empezar, no, pero esto no lo hizo un ingeniero civil, un ingeniero mecánico como debería ser. O sea, de antemano no se está cumpliendo la ley. No quiero que seamos tan detallistas, pero quiero que ustedes lo tengan claro que desde ahí empiezan el papel de ustedes a hacer esas inspecciones de lo que son redes contra incendio, porque de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer es pedir esos planos de esas ingenierías para que ustedes bajo esos planos
puedan hacer las inspecciones correspondientes, ¿vale? Y entre todo este proceso que vamos a hacer, también vamos a empezar a revisar y a leer planos, vamos a aprender a leer planos para que ustedes hagan esas inspecciones adecuadas, ¿listo? Entonces, volviendo a nuestra tabla, en cuanto al diseño de elementos no estructurales, ¿sí? El decreto 945 es muy claro que habla de 3 actores importantes que deberían intervenir, que es el arquitecto, el ingeniero civil y el ingeniero mecánico. No habla de ningún otro profesional para el diseño puntualmente de elementos no estructurales, en nuestro caso la parte de seguridad humana y contra incendio. Entonces habla que para todo lo que tiene que ver con seguridad humana, ¿sí? Rutas de evacuación, de elementos no estructurales o de resistencia al fuego, me pide mínimo un arquitecto con experiencia mayor a 3 años. Pero esa experiencia no tiene que ser que es que se graduó hace 3 años como arquitecto, no. Tiene que tener experiencia en diseño arquitectónico, en diseños no estructurales o, en este caso, pides estudios de posgrado, ¿sí? Puntualmente este arquitecto debe tener experiencia en diseños de seguridad humana para que él pueda estar diseñando estos temas de seguridad humana, ¿sí? Rutas de evacuación y elementos no estructurales. Para ya como tal el diseño de sistemas hidráulicos, que es ya los sistemas de extinción con agua puntualmente, de protección contra incendio, me está pidiendo un ingeniero civil o un ingeniero mecánico. Pare de contar, o un civil o un ingeniero mecánico. Eso de que están diseñando redes contra incendio, otro tipo de ingenieros, pues si no tiene la experticia, de ahí nosotros ya deberíamos partir como a sospechar que algo no podría estar bien, ¿sí? Y me pide que debo tener una experiencia mayor a 3 años en sistemas hidráulicos para extinción de incendios. O sea, no me está diciendo que tengo que tener 3 años de experiencia después de graduada, no, debo tener 3 años diseñando sistemas de extinción de incendios con agua, ¿vale? Y para los sistemas de detección, él habla de un ingeniero eléctrico con experiencia mayor a 3 años. Aquí hay un hueco bien interesante de la norma y esperemos que con la actualización del 2022, 23, 20, no sé cuándo salga la nueva actualización, ya se está trabajando. Incluyan a los ingenieros electrónicos que de alguna forma son más idóneos en este tema, pero es bien importante también los 3 años de experiencia en diseño de sistemas de detección y alarma. Sí, acuérdense que ustedes tienen que tener esas inspecciones tanto en extinción como en detección, no solamente guiados con agua. Ustedes deben saber cómo funciona el sistema de detección y deben estar pidiendo a sus empresas en esa inspección que los sistemas estén integrados, no que tengan un súper sistema robusto pues de detección y un súper robusto de extinción cuando ellos no se comunican, ¿sí? Porque ¿de qué nos sirve que haya un fuego, me prendan la alarma, me dicen que hay una alarma, si esta alarma no le está mandando una señal al sistema de extinción para que apague ese fuego que le está detectando? Ellos dos se tienen que comunicar y eso es algo que la NFPA 3 habla muy claramente en la integración de los sistemas, no solamente contra incendios, sino con aires acondicionados y otros sistemas, ¿vale? Esto en cuanto a diseño, ¿sí? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Que escuché por ahí una voz? Bueno, si estoy hablando muy rápido, me avisan, por favor. Entonces, habla aquí de una independencia, no requiere, ¿qué quiere decir con independencia? Que si son profesionales que deben ser independientes al proceso de construcción, no requiere que sean independientes, pueden ser del staff, de la nómina, de la constructora, pues, que esté haciendo el proceso. En cuanto a la revisión de diseños no estructurales, obviamente estamos hablando de contraincendio, entonces vamos con no estructurales, habla otra vez de los mismos actores, arquitecto, ingeniero civil y el ingeniero mecánico, con la diferencia de que como este es un ente que está revisando, ya me está pidiendo una experiencia de más de 5 años, ¿sí? Entonces, un arquitecto para seguridad humana de más de 5 años que haya tenido experiencia con seguridad humana, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico en la parte hidráulica, un ingeniero eléctrico de más de 5 años en la parte de detección de alarmas, ¿sí? Y en cuanto a la dependencia, no requiere que sea independiente, puede ser parte también del grupo de trabajo de la constructora, pero
el que diseña, el que como tal, el que diseña aquí, no puede estar revisando acá porque eso ya es una formación conflicto de interés, entonces tiene que haber un diseñador y un revisor. Y esta es la parte importante que yo les estaba contando a ustedes, que habla muy claramente en nuestro listado de normas y decretos, y es la parte del supervisor técnico independiente. Acá sí hace la claridad de que es un supervisor técnico independiente, ¿sí? Independencia laboral del constructor, de la estructura o de los elementos no estructurales. Este supervisor sí es totalmente independiente y es el actor que va de alguna forma a dar ese certificado de ocupación cuando ya la construcción esté lista. ¿Listo? Y aquí habla de un ingeniero civil, un arquitecto, constructor en arquitectura e ingeniería y un ingeniero mecánico. ¿Sí? En estos dos casos es bien importante porque ellos pueden homologar esa experiencia de los 3 y de los 5 años con estudios de posgrado en el área de diseño arquitectónico, estructura, ingeniería hidráulica o ingeniería eléctrica. Pero en este caso pide experiencia mayor a 5 años y no te permite, la ley no te contempla estudio de posgrados en este caso, o sea, no te permite homologar con estudios de posgrado estos 5 años de experiencia. Sí o sí, necesitas tener esos 5 años porque pues la responsabilidad es bastante grande. ¿Listo? En todo este proceso, y es importante para ustedes también que cuando hagan esas inspecciones puedan pedirlo. Creo que estamos ya con 40 minutos en 10 minutos, entonces si se acaba el tiempo, por favor vuelven y se conectan con el mismo link que ya les envié. Bueno, entonces les contaba que en este proceso de inspecciones que ustedes puedan tener es bien importante que si tienen el chance empiecen a pedir en esas inspecciones las memorias de los diseños, ¿sí? Esto es bien importante porque deben ser elaboradas por el profesional responsable de los diseños, ya sea el arquitecto o el diseñador de los elementos no estructurales, los diseños hidráulicos, eléctricos, mecánicos, porque eso a ustedes les dan una base muy grande de cuando van a hacer inspecciones de qué hay, qué no hay, qué debería hacer, ¿sí? Porque la idea es que lo que se diseñó se construya tal cual. Igualmente debe contarse con una memoria de especificaciones sobre materiales. Acuérdate que el tema de contraincendio no llega solamente a apagar con agua y ya. El tema de materiales que se utilizan para la construcción en cuanto si nos pueden ayudar con el tema de resistencia al fuego, si nos ayuda con el tema de materiales tóxicos y yo no sé, y acá traigo a colación un caso que yo no sé si ustedes conocen o escucharon hace ya un par de años, estoy hablando como el 2013, tal vez 2012, no me acuerdo bien, el incendio de la discoteca de Kiss en Brasil, en Santa María, si no estoy mal, donde hubo la famosa receta de la muerte, que es el tema de mucha gente, espacios sin ventilación, pirotecnia, y hubo un gran incendio y hubo muchos muertos. Estos muertos puntualmente allí ni siquiera se dieron quemados o asfixiados. Ustedes, yo tengo la imagen de las noticias y me acuerdo que los cuerpos literalmente los sacaban completos, un poco tiznados, como decimos aquí en Colombia, pero literalmente completos, no estaban quemados. Y cuando se hizo el estudio, se llega a la conclusión que los materiales utilizados para el aislamiento acústico del lugar, porque pues igual estos lugares tienen gran capacidad de sonido, entonces hicieron un aislamiento acústico para evitar problemas con las vecindades. Y el material que utilizaron para este aislamiento tenía unos componentes que nunca se revisaron, que con fuego producían derivados de ácidos cianhídricos. Entonces la gente literalmente en inhalar esto murió, fue envenenada. Ni siquiera murió asfixiada, no murió quemada, sino literalmente envenenada. Entonces este tema de materiales es bien importante que nosotros lo tengamos en nuestro proceso, que seamos súper juiciosos y los pidamos cuando vayamos a hacer estas inspecciones, ¿sí? El tema de elementos estructurales, medios de ingreso, de egreso, sistemas de detección, tienen que estar en una memoria, en unas especificaciones a las cuales ustedes deben tener accesos para revisar esa red contra incendio como tal. ¿Listo? Entonces,
De aquí quiero resaltar que el tema de la responsabilidad del cumplimiento de los títulos J y de los títulos K recae completamente en la figura que se llama constructor, ¿sí? Esta es como la responsabilidad primaria. Él es el que tiene toda la responsabilidad del proyecto, de solicitar estas licencias de construcción, pero ¿sí? Por ley 1480, que es la ley del consumidor puntualmente, le asigna responsabilidades a todos los profesionales que participan en el proyecto. Y de alguna forma, si nosotros estamos involucrados, tenemos responsabilidad en todo este proceso y por eso es bien importante que nosotros conozcamos esto para saber en qué momento se están haciendo bien o no las cosas, así yo no esté involucrado directamente en el proceso. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta claramente esto, no sé si haya preguntas hasta el momento. Que es como la parte harta de normatividad, de legislación, y que pues ustedes tienen que estudiar un poquito más y que pues de alguna forma yo los puedo estar apoyando en todo el proceso, pero ya como tal, teniendo en cuenta eso, ya les voy a dar un paso a paso de lo que tendríamos que nosotros realizar en esos procesos de inspección. Entonces, no sé, mi comandante, cómo vamos hasta ahí. ¿Nadie me escucha? ¿Estoy hablando sola? Creo que está hablando sola. Hola, muy buenas noches. Te escucho Hola. divinamente. Muchísimas gracias. Vale, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, seguimos con lo que serían los pasos para los pasos, el paso a paso que ustedes deberían tener súper grabado en la mente y en el corazón para que ustedes cuando hagan una inspección, pues los tengan claro. Y pues básicamente son estos 14 pasos en los cuales de alguna forma se establecieron en una guía paso a paso. Y el primero, pues, es establecer el objetivo de la protección contra incendios. Sí, esto todo está basado con el reglamento sismo resistente NSR 10, títulos JK. Para los que no sabían, es nuestra Biblia en toda la parte de contra incendios. Sí, eso es algo que, si no entendimos nada más de la capacitación, eso nos tiene que quedar por hoy. ¿Listo? Reglamento sismo resistente, títulos JK, es el alma del contraincendio en la parte de redes contra incendio que nosotros tenemos que grabarnos en el corazón. Lo segundo que tenemos que hacer es clasificar una ocupación, ¿sí? Después tenemos que decir, ¿la vivienda es nueva o es usada? Si es nueva, ¿qué tengo que hacer? Si es usada, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Más que usada es existente, perdón. Establecer, ustedes tienen que revisar el tema del número de carga o número de ocupantes, el tema de medios de evacuación, las iluminaciones, la señalización de todas estas salidas de emergencia. Necesitan conocer y revisar perfectamente que las normas y los mínimos de protección contra incendios se estén cumpliendo, tanto en detección como en extinción, ¿sí? Hay que revisar la coordinación de otras normas con la NSR 10, por ejemplo, el tema del RETIEL, el tema de normas con acceso a discapacidad, de colegios, de ancianos, de las normas que nos coordinen y nos correspondan en cada caso de acuerdo a la edificación que nosotros estemos inspeccionando. ¿Listo? El tema del certificado de los permisos de ocupación. ¿Ustedes cuándo piden un certificado de ocupación, por ejemplo? Cuando van a hacer esas inspecciones, ustedes piden el certificado de ocupación. El certificado de ocupación realmente lo dio la persona que debería darlo. Piden los documentos de la persona que los deberían dar. El tema del certificado de bomberos. Ustedes están dando qué tipo de certificado, qué incluye ese certificado de bomberos que ustedes deberían dar con respecto a todo esto, porque ustedes ya debieron haber hecho todo este paso para que ustedes puedan dar un certificado de bomberos. Y el tema de ya requisitos finales para la entrega a la administración del edificio, la inspección y el mantenimiento. Si ustedes se dan cuenta, ustedes son el último paso, pero al ser el último paso, ustedes ya debieron haber revisado los otros anteriores. ¿Listo?
Entonces, cada paso puede significar acudir a múltiples normas y a la participación de un profesional de diseño, uno de revisión, uno de supervisión y otro de interventor. Esto es un integral de, como tal, de profesionales, incluyéndolos pues a ustedes, que sería lo ideal que ustedes estuvieran desde la etapa del principio para saber qué se está haciendo. ¿Listo? Y entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos con nuestro primer paso, ¿sí? Que puntualmente es el propósito y el alcance como tal del reglamento y de la protección contra incendio como tal. Y entonces eso lo encontramos en el capítulo, en el título J11, donde dice que nuestros principales objetivos es reducir en todo lo posible el riesgo de incendio en edificaciones, ¿sí? No es que nosotros los bomberos estemos prestos ahí, ay, sí, se incendió, para eso están los bomberos. No, ustedes son el último recurso que debería uno tener para una protección contra incendio. Ustedes no deberían estar ni siquiera haciendo ese tipo de cosas cuando debería haber una protección contra incendio adecuada. Entonces, el primer objetivo como tal es reducir en todo lo posible el riesgo de incendio en edificación. Esto no debería pasar y para eso estamos haciendo todo eso. Y para eso es que ustedes tienen la responsabilidad de velar que esas redes contra incendio cumplan de acuerdo a la norma y sirvan cuando se... Vamos a quitarles a ustedes la responsabilidad de la norma sismorresistente. Vamos a quitarles esa porque nos habían dado esa, como que ese espacio ahí para ir y verificar edificaciones, verificar construcciones prácticamente desde piso. Y pues no nos quedaba muy difícil. Por eso digo que nos tocaría tener ingenieros, arquitectos, ingenieros civiles, industriales, ¿no? Eso. Pero es como medio complejo. Sí, se nos dificultaba mucho. Vamos súper bien ahí de todas maneras, ingeniera. Si quiere, avancemos. Listo. ¿Quién decía algo más? ¿Alguna pregunta de pronto? No. Listo. Entonces decíamos que estábamos en el tema del objetivo, pues como tal de la protección. Aquí me perdí un poquito. Se me perdió la presentación. Listo, ahora sí. Entonces decíamos que primero reducir en todo lo posible el tema de riesgo de incendio en edificaciones. Evitar la propagación del fuego tanto dentro de la edificación como hacia estructuras aledañas. ¿Listo? También es importante que ustedes tengan en cuenta que el diseñador debió contemplar en su diseño que su sistema contra incendio o sus materiales o su construcción debieron estar tenidas en cuenta de que no se propagara en caso de incendio ni adentro hacia afuera. Facilitar en todo momento las tareas de evacuación. Siempre, siempre lo más importante es sacar la gente. Entonces, todos estos temas deben estar facilitando las rutas de evacuación. De nada me sirve a mí tener un sistema contra incendios súper robusto en un almacén como tal, en un sitio como tal, si las rutas de evacuación no tienen la protección adecuada para que la gente salga. Esto también es importante que ustedes lo vean. Facilitar los procesos de extinción de incendio en edificaciones y minimizar el riesgo de colapso a la estructura durante las labores de evacuación y de extinción. ¿Qué fue lo que le pasó a las Torres Gemelas? ¿No? El fuego derritió la estructura como tal de la edificación y pues colapsó. ¿Listo? El segundo paso que nosotros tenemos que dar es el tema de la clasificación de ocupación. Y aquí yo hago como un ejemplo muy claro de lo que más nosotros encontramos, que es el tema de almacenamientos, el tema de la parte comercial, de oficina, de centros comerciales, el tema de los lugares sociales y recreativos y el tema residencial que de cierta forma también nos toca mucho. En el caso de Gachancipá también tenemos la parte de industria y la parte fabril, pero eso es algo tan especial que necesitamos analizar pues cada caso. En el caso de los demás ocupaciones podemos hacer un general de lo que nosotros podríamos revisar, ¿listo? Entonces, si clasificamos como en almacenamiento, entonces es A1, comercial la parte de C, la parte de social y recreativa la parte L y pues la parte residencial que es la R, que es como las clasificaciones que tenemos y todo eso es traído pues como tal de la norma J, de la norma sismo resistente, títulos JK. Para la parte de residenciales
tenemos también una subclasificación y decimos que la parte de R2 son aquellos edificios de apartamentos que nosotros conocemos, ¿sí? En la parte de almacenamiento, lo que más nosotros podemos encontrar, aparte pues de la parte industrial, pero lo común son el tema de los estacionamientos o los parqueaderos. Los parqueaderos están catalogados como almacenamiento A1. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos edificios combinados donde tenemos apartamentos, donde tenemos sede social y donde tenemos fuera de todos sótanos con parqueaderos, tenemos que hacer una clasificación diferente para cada uno de los temas, o si lo catalogamos como mixto, pues tendríamos que tener otras condiciones. Deben tener en cuenta que cuando se clasificó un mismo edificio en varias ocupaciones, estas ocupaciones deben estar divididas por muros cortafuego. ¿Listo? Y pues la parte de reuniones sociales y recreativas que también pues conocemos nosotros muchos, como los clubes nocturnos, las bibliotecas, los restaurantes, los salones de juego. Eso también es bien importante que tengamos clara la clasificación. El tercer paso, el siguiente paso que nos daba aquí era el tema de definir si la edificación es nueva o existente, y esto es muy claro dejarlo ahorita explicado porque la NSR 10 aplica para todas las edificaciones que fueron construidas desde el 2010 hasta acá. ¿Sí? Es de obligatorio cumplimiento para las para las edificaciones que fueron construidas del 2010 hasta acá. Para las edificaciones que están construidas del 2010 hacia atrás, es bien importante analizar cada caso. ¿Sí? Esto no es algo de copy y pegue y ya la norma dice no, eso es algo que se debe analizar, porque de cierta forma la norma me dice que si puede haber un cambio de ocupación, podría contemplar la aplicación de obligatoriedad de la norma, ¿sí? Si de pronto el edificio ya fue sometido como tal a fuego y tuvo que hacerse una reestructuración, ¿cómo se llama? Un refuerzo estructural, sí o sí debe cumplir el tema de los mínimos de la norma NSR 10. Entonces es bien importante que cuando tengamos una vivienda existente, analicemos el caso en el que está para saber si cumple o no el tema de la norma NSR 10. ¿Sí? Y debemos aclarar también que como por la falta de alguna forma de autoridad competente que existe en nuestro país, las aseguradoras están jugando un papel bien importante en todo este tema de autoridad competente y están exigiendo muchas cosas para que las fábricas, las propiedades o las edificaciones tengan y puedan bajar su prima o puedan cumplir con con un seguro pues adecuado. En el caso específico de Bogotá, el decreto distrital 333 de agosto del 2010 reglamentó que las escaleras de emergencia podrían ser localizadas en los aislamientos. Incluso el Ministerio de Cultura tiene sus propios sistemas de protección contra incendio y sistemas patrimonial. ¿Sí? Entonces hay que revisar cada uno de los casos, lo que les digo, ¿sí? La jurisdicción de cada uno de los departamentos, de los municipios, de las ciudades, y pues si son temas de patrimonio cultural, pues el Ministerio de Cultura también tiene sus cositas que hacer y qué cositas que decir en cuanto a estos temas. Entonces, cada caso, cuando tenemos una vivienda existente, tenemos que revisar. El siguiente paso, que hablaba mucho de lo que eran las salidas de emergencias, ¿sí? Y acá les traigo la tablita de la NSR 10, donde nos dice los mínimos, el mínimo ancho, pues en milímetros, de cada una de las ocupaciones. ¿Sí? Esto tiene que tener claro que cada una de las ocupaciones debe tener un ancho mínimo por persona, ¿sí? Por persona, de lo que serían corredores, puertas y pasajes y lo que serían escaleras. Y esto es lo que se empieza a hacer en los estudios de seguridad humana. Básicamente les estoy dando el paso a paso de lo que serían los estudios de seguridad humana y que ustedes deberían revisar, ya sea porque está el documento o ya sea porque ustedes mismos van a hacer la inspección de seguridad humana y tienen que medir. Entonces, tienen que revisar pues para cuántas personas,
fue diseñado el edificio, cuántas personas hay, cuántas escaleras hay, cuántos corredores hay, cuánto miden, ¿sí? De acuerdo a la capacidad de ocupación. Entonces, por ejemplo, si hay un sitio que tiene de 0 a 100, pues me está exigiendo solo una, de 0 a 100 personas, estamos hablando de la ocupación, ¿no? Pues debo tener una sola salida de emergencia, pero si ya tengo hasta 500, pues tengo que tener dos. Y estas son las cosas que ustedes deberían preguntar: ¿cuántas personas están acá? ¿Sí? ¿Cuál es el índice, pues, como tal, de carga ocupacional de este edificio, de esta bodega, de este recinto donde yo estoy inspeccionando? Y ustedes empezar a hacer esos cálculos, pues, alegres de cierta forma y decir, bueno, si hay tantas personas, si es una ocupación de almacenamiento, entonces en corredores de ruta de evacuación debo tener 5 milímetros por persona, pues entonces hago el cálculo, más o menos debería tener esto. Las escaleras deberían estar midiéndose eso. Y deberían tener una o dos rutas de evacuación. Son cálculos básicos que ustedes ya deberían empezar a hacer para decir, ok, si está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces la idea es que cuando nosotros terminemos esta sesión de capacitaciones podamos hacer un checklist bien revisado, bien detallado para que ustedes puedan hacer esas inspecciones. También es importante aquí el tema de los recorridos. O sea, no solamente es listo por persona, cuánto me miden los corredores, cuánto me miden las puertas, las escaleras y cuántas debería tener. No, también es importante el recorrido que deben hacer las personas. Y esto también lo establece la norma. Me dice que mínimo yo debería tener, si tengo rociadores automáticos, tengo una distancia mínima de recorridos. Pero si no tengo rociadores automáticos, también debo tener en cuenta que debo tener una distancia de recorrido. ¿Sí? Y literalmente el recorrido es lo que usted como persona se gasta. Si estoy desplazándome desde, por ejemplo, para un almacenamiento y la bodega o el almacenamiento no tiene rociadores, yo máximo debería desplazarme 60 metros para tener una salida de evacuación. Si ya necesito desplazarme más, necesitaría otra salida de evacuación que me dé máximo esos 60 metros de desplazamiento. Pero si yo tengo rociadores, ya me sube un poquito, me da el chance de, bueno, puedo recorrer 15 metros más, ¿sí? Entonces, este recorrido, si la persona está acá y tiene que salir por acá, pues necesita hacer máximo 60 metros en almacenamiento. Si estamos en residencial, estamos hablando de los mismos 60 metros. En comercial, estamos hablando de los mismos 60 metros, ¿vale? Si la persona está acá y la salida es por acá, también debo tener máximo 60 metros de recorrido. Entonces esas cosas son importantes que ustedes también puedan tener en cuenta. Entonces yo creo que entre las herramientas que ustedes deberían tener a la mano, pues ya se volvió el metro o un medidor láser, no sé, lo que puedan tener, porque si ustedes hacen esas inspecciones de seguridad humana, esas son las cosas que ustedes deben contemplar en sus informes. ¿Listo? El tema de las escaleras también es bien importante que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, la altura en metros, ¿sí? ¿Qué tipo de escalera es y qué condiciones deberían tener? Entonces, por ejemplo, si es una escalera de igual o menor a 15 metros y es un interior sin puerta, entonces la distancia máxima desde el punto más alejado en el piso superior a la puerta del edificio es de 60 metros, que era lo que estábamos revisando, o de 75 si tienes rociadores automáticos. Entonces, en estas cosas son las que ustedes van a inspeccionar: cuánto mide la escalera, cuánto es el recorrido, cuántas rutas de evacuación debería tener, cuánto debería ser el ancho de los pasillos, ¿sí? Si tengo dos escaleras interiores y exteriores, ¿cómo debería yo tomar estas medidas? Y es algo que también me lo dice la norma, me lo explica clarito, pues yo traté aquí de resumirlo pues en esta diapositiva. Entonces, es importante que también ya lo puedan analizar cada uno de ustedes con la norma, sí, porque pues también estamos hablando de ancho de escaleras comunes, de anchos de escaleras del apartamento como tal internas, el tema de huella y contrahuella, que también se vuelve bastante interesante en lo que es seguridad humana, pero pues igual aquí nos da para un curso entero también de lo que sería seguridad humana en cuanto a escaleras, pero es algo que ustedes deberían también ya empezar a inspeccionar, ¿listo? El tema de la señalización y la iluminación es bien importante que esta señalización y esta iluminación esté
literalmente guiada para que haya la evacuación del personaje que está haciendo este recorrido de evacuación. Si hay de pronto un recoveco o un falso pasillo que no me conduce a una salida de emergencia, también necesito señalarlo con algo que diga no es una salida de emergencia, porque a veces los arquitectos dejan huequitos por ahí donde en un caso de emergencia la gente se puede equivocar y pueden ocasionar más catástrofes porque en el momento en que se llene de humo, pues las personas no pueden salir. Entonces, eso es otra cosa que ustedes también tienen que inspeccionar. Hacer esos recorridos de ruta de evacuación y decir, uy, no, mire, si yo cojo aquí a la derecha, si yo estuviera en una emergencia y no fuera bombero de pronto y yo cogería aquí a la derecha, es posible que yo me quede ahí atrapado y eso no es una ruta de evacuación. Ahí debe haber un letrero donde diga no es ruta de evacuación. ¿Sí? No solamente señalizar las rutas de evacuación, sino las posibles interpretaciones que se puedan dar. ¿Listo? El tema de la iluminación tiene que estar muy dado con los aspectos de RETIE, ¿sí? El RETIE, todo lo que maneja la parte de electricidad aquí en Colombia, y es bien importante que la iluminación de emergencia esté dada en estos recorridos de evacuación y el ingeniero eléctrico tiene obligación de poner esa luz de iluminación de emergencia. Eso no es que yo no sabía, es que yo no tenía ni idea, es que eso para qué, es que eso no era de mi alcance, eso ya responsabilidad de los ingenieros eléctricos del proyecto que hagan esta señalización, iluminación de emergencia. Entonces ustedes no solamente van a revisar que tenga la señalización, que cumpla con las distancias, que cumpla con los recorridos, que las puertas, que las escaleras, que la huella, que la consecuencia, también deben tener que tienen que tener iluminación de emergencia, ¿sí? Y ustedes deben probar que funcione. Cuando van a hacer esas inspecciones, tienen que decirle al personal encargado cómo usted me comprueba o muéstrame que esas iluminaciones en caso de emergencia me funcionan. ¿Listo? Ingeniera, Señor. nosotros manejamos ahí todo el tema de señalización bajo la NTC 1461. Ahí no la tenemos. De hecho, los inspectores son pilos en eso, pero Eso súper. está muy bien, eso está muy bien. Ahora quiero tocarles el tema de las NTC más adelante porque muchas NTCs ya están desactualizadas frente a NFPA. Entonces es importante que nosotros ya conozcamos el tema de NFPA en últimas versiones y no trabajar con NTC porque ya están obsoletas, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta también. El tema que ustedes, yo no sé hasta qué punto revisan, pero que es bien importante para ustedes, es el acceso a camión de bomberos. Ustedes tienen que tener acceso a cualquier edificación con camión de bomberos. Y yo no sé si hasta qué punto nosotros podamos acceder a todas las edificaciones con camión de bomberos. Entonces, es importante que ustedes desde el diseño, si tienen el chance de estar involucrados desde ese punto, que el arquitecto y el constructor deben estudiar el acceso del camión de bomberos. Así no lo pida la norma, se debe cumplir el objetivo de la protección de la vida. Y ustedes tienen que tener acceso a todo lado. Ustedes realmente pueden gestionar estos temas con las alcaldías cuando los camiones de bomberos o los carros de bomberos no pueden acceder. Eso también es bien importante porque así no lo digo puntualmente en la norma, el tema de cumplir con la protección a la vida hace parte del objetivo que fue el primer paso que vimos. Entonces sí, de alguna forma está en la norma. El tema de hidrantes, ¿sí? Y es bien importante porque los hidrantes a veces nosotros los catalogamos como públicos, ¿cierto? Pero no todos los hidrantes tienen que ser públicos. Si hay industria y hay edificios y proyectos grandes, ellos mismos deben poner hidrantes para su proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que en edificios cuya altura de evacuación descendiente, o sea, que estamos evacuando hacia abajo, es más de 28 metros, que es lo que se cataloga la norma como un edificio de gran altura, el edificio debe tener mínimo hidrantes de 500 metros por cada 500 metros cuadrados. Tiene que tener un hidrante de 32 litros por segundo. Y no sé hasta qué punto nosotros inspeccionamos eso, ¿sí? Si es un edificio de gran altura, ¿cuántos hidrantes debería tener alrededor? Por cada 500 metros cuadrados debe tener un hidrante. ¿Listo?
Y pues sí, aquí está para el tema de recintos deportivos, para las residencias, para la atención al público, para la educación, para el almacenamiento. Ahí me están pidiendo por cada tantos metros cuántos hidrantes yo debería tener. ¿Listo? El tema de la prevención al interior del fuego, prevención hacia el interior, que el fuego entre, también me lo está diciendo la norma en su título J, entonces como que habla puntualmente de la clasificación de algunos materiales utilizados para acabados interiores según el índice de propagación de la llama, y esto también es algo que pues no van a ser ustedes expertos, pero que en esas memorias y en esas especificaciones que ustedes puedan revisar y que puedan pedir cuando van a hacer las inspecciones, que pues haya algo que esté hablando como tal de los materiales y que pues de alguna forma ustedes puedan revisar que los materiales que se utilizaron pues no vayan a ser tóxicos, que no vayan a ocasionar más tragedia con el incendio de la que ya tiene. Bueno, entonces, yo creo que aquí yo ya me voy a meter a hablar puntualmente en lo que son normas y en los mínimos requerimientos de la ley. Voy a hacer rápido este recorrido como para cerrar esta primera sesión y vernos dentro de 8 días y poder de pronto aclarar una sesión de preguntas. Entonces, pues el tema de la parte de normas de detección y alarma está basado en la NFPA 72. Aquí es donde yo les digo que el tema de trabajar con la NTC 1483 pues ya es muy obsoleto, porque es que mira, la versión de la NFPA 72 es la 2019, y si ustedes no sabían, las NTC son traducciones de la NFPA. Entonces yo no puedo seguir trabajando con una norma obsoleta que, porque acá no nos ha dado el tiempo para actualizar una NTC, pues yo como profesional ya no trabajo con una norma obsoleta, sino trabajo con una NFPA. ¿Listo? Lo mismo pasa para todo el tema de la extinción, ¿cierto? Entonces, si vamos a trabajar con rociadores automáticos, yo ya no trabajo con una 2301, voy a trabajar con una NFPA 13. Mira que ya estamos en versión 2019. Si estamos con el tema de tomas fijas para bomberos, la misma historia. Mira, tenemos una NFPA 14 con versión 2019, ¿sí? No con una 1669 que no sabemos en qué versión, eso fue como en el 2000 no sé qué. Entonces, estas cosas son bien importantes. La parte de extintor es la misma historia, ¿sí? Aunque conté que en esta ya se está trabajando para la actualización, en el Comité 19 y Contec ya se está trabajando como para la actualización de esta 2885, pero mira, la NFPA 10 ya va en versión 2018. Y otras normas que necesitamos en todo el proceso, que pues la 10 de extintores, la 11 de espuma, la 22 que es como tal de tanques de almacenamiento de agua contra incendio, la 16 que son rociadores de espuma, la 14 y la 24 que son de tubería contra incendio, la 20 la 20 que es la que nos habla de bomba, y la 72 toda la parte de detección y alarma. Y aquí dejando puntualmente todo el tema de normas, que no es que no las vamos a aprender todas, ¿sí? De pe a pa, ni siquiera yo me las sé de memoria, pero sí sé en qué momento tengo que utilizar cada una de ellas. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero acá que veamos, cómo ustedes pueden acceder, porque la NFPA a ti te da el chance de revisar todas las normas en todas las versiones en línea. No me deja imprimirlas, no me deja descargarlas, pero las puedo revisar en línea. Entonces yo no tengo el pretexto, es que yo no tengo la norma, es que no la conozco. Entonces nos vamos a ir aquí a www.nfpa.org. ¿Listo? Nos vamos a esta página. Y llegamos a la página de la NFPA y nos vamos a parar, no vamos a darle clic, nos vamos solamente a parar aquí en el cursor en códigos y estándares. Es posible que ustedes la puedan abrir y esté en español,
está en inglés, no sé, es que yo tengo todo mi computador en inglés, entonces no te podría decir si está en inglés o está en español, o puede estar en español. Y se van a parar, mira, solo se paran aquí en códigos y en estándares, y van aquí al listado de códigos estándares de la NFPA, y ahí sí le dan clic. Y él automáticamente me pasa a otra página donde yo puedo tener el listado de todas las NFPA que existen recientemente. Todas las que existen y están avaladas últimamente por la NFPA, que son alrededor de 300 y mi memoria no me falla. Y vamos a hablar puntualmente, vamos a entrar en la NFPA 10. Perdón. Entonces, aquí en la NFPA 10 me manda otra tablita y aquí ustedes ven algo que se llama acceso libre o acceso gratis. Cuando ustedes tengan el chance de hacerlo, ustedes lo revisan si está en español o en inglés. Y yo le doy clic aquí en acceso libre y él me despliega otra tablita aquí donde me dice escoja la versión que usted va a ver. Y acá hay unas flechitas donde me dice qué versión va a revisar usted. Entonces vemos que la última versión puntualmente es la del 2018 y tenemos el chance y tenemos la fortuna para nosotros que de pronto no manejamos el inglés, que está en español. Entonces vamos a revisar el en español. No les garantizo que todas las normas estén en español, ¿sí? Porque como es una norma gringa, literalmente la NFPA es una entidad gringa, su idioma oficial es en inglés. Es más, en cada norma que ellos emiten y que de alguna forma hay una traducción al español, ellos aclaran que legalmente la versión oficial es en inglés, no en español. Entonces, que ellos no se responsabilizan por cualquier cosa que esté dada en español frente a asuntos legales, ¿no? Entonces, para que lo tengan eso en cuenta. Como ya seleccioné como tal mi versión en español, yo le voy a ver. Es posible que ustedes no tengan registrado el equipo. En este paso los van a mandar a un registro, ustedes llenan todo lo que necesiten, les van a mandar un correo de vuelta para activar como tal la inscripción a la NFPA. Es totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada. Acuérdense de su usuario y su contraseña, porque cuando vuelvan es posible que ya les pidan su usuario y su contraseña después del registro. A mí, como yo ya lo tengo registrado, me entra de una, después de que ustedes hagan el registro y ingresen su usuario y su contraseña, les va a entrar de una también. Y uno aquí le digo aceptar, pues son términos y condiciones como tal, y automáticamente cuando le doy a aceptar, entro a mi norma. La puedo revisar en última versión, ¿sí? Acá puedo ver como tal mi norma. Todas las normas que ustedes puedan revisar, está aquí. Voy a mirar si está el tema que yo les decía de la norma. Que aquí estaba la aclaración de que lo que vale. Mira. NFPA no se hace responsable por la exactitud y veracidad de esta traducción al español. En caso de algún conflicto entre las ediciones en idioma inglés y en español, el idioma inglés prevalecerá. Ellos aclaran de una vez, pero les puede servir como de consulta para las personas que no manejamos muy bien el inglés. Y acá pueden empezar a ver como tal la norma en todo su esplendor. Es como si tuvieras el libro digital. ¿Listo? Quiero explicarles de la NFPA que todo lo que está en sus capítulos como tal es lo mandatorio. Lo que hay en sus anexos son puntualmente material explicativo, aclaratorio o de apoyo y no son de obligatorio cumplimiento, solamente son recomendaciones para que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Listo? Normalmente todas las NFPA tienen los mismos 3 capítulos, son iguales para todos, tienen un capítulo de administración, tienen un capítulo de publicaciones de referencia y un capítulo de definiciones. Eso lo van a ver ustedes en todas las normas NFPA. Aquí puntualmente estamos hablando de extintores, que es como de las que ustedes manejan fácilmente. Entonces acá el tema de instalación de extintores, de la inspección, recarga y mantenimiento, de las pruebas hidrostáticas, entonces ustedes ya tienen un soporte, ¿listo?
y ya aquí empieza como tal pues a ver la norma. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que ya el tiempo estábamos súper a tiempo para dejar esta parte de la capacitación y terminarla dentro de 8 días, entonces no sé si hay dudas, si hay preguntas, si quieren hacer algún comentario, porque la idea es que podamos nosotros tener ese espacio para que ustedes aclaren sus dudas y aprendan más. Entonces, soy todo oídos, ya hablé mucho. Por favor, no todos al tiempo, gracias. Alexander, te estás muy callado. Cuando nos vimos allá en la estación, estabas muy hablador y muy intrigado. Luz Dari también. Ingeniera, Cuéntame. pues realmente lo de las NFP son muy importantes. Nos toca estar muy juiciosos con ese tema. Y como dice que están obsoletas algunas NTCs. pero igualmente nosotros nos regimos acá por una NTC y las NFPAs, pues digo, ¿no? Algunos hidrantes, algunos elementos tienen que ser completamente y 100% norma europea o norma americana. Y en Colombia no se está manejando mucho eso por el tema de las ilegalidades y por el, digamos que por el tema monetario. Entonces nosotros nos basamos mucho en las NTCs al momento y estamos verificando redes contra incendios y vamos a verificar el tema de los planos. Ya estuvimos mirando los planos y pues son muy fáciles de entender. ¿Vieron mi capacitación anterior donde les explicaba cómo leer planos? De todas maneras, sí está entre el plan de capacitaciones que vamos a hacer con ustedes. Sí, entonces eso es. Nosotros, pues con lo que quiero también con los muchachos, es que aprendan realmente a hacerlo como la llevamos. Una inspección técnica de una red contra incendios. Entonces, ¿qué es un vacúmetro? ¿Qué es un bacómetro? ¿Qué es un RPM? Entonces, todo eso es lo que quiero que ellos también estén muy juiciositos para saber a qué se enfrentan, qué clase de bombas, qué bombas, así como vamos, excelente. Sí, es nuestra No primera sé si capacitación y teníamos que aprender esto sí o sí. sí, claro, esta es la primera fase. Y la verdad, pues, vamos a trabajar muy fuerte con ese tema porque nosotros acá en el municipio de Gachancipá nos vamos a enfrentar a una de las zonas industriales que no se ha desenglobado, pero cuando se empiece a estructurar realmente, vamos a darnos cuenta de que a qué nos vamos a enfrentar, qué Y bombas tenemos que tienen, estar preparados. prepararnos para algo que realmente va a suceder. Aquí no es si de pronto sucede, aquí es que va a suceder. Entonces yo quiero que las unidades que están conectadas estén muy pendientes de las capacitaciones de la ingeniera y también que hagan preguntas. A mí me gusta que saquen dudas porque todas las dudas que tenemos, si nosotros nos las vamos a guardar, es un desconocimiento más que vamos a tener. Entonces, por favor, Listo. compañeros y ingeniera, muchísimas gracias. No, a ustedes, a mí esto me place demasiado, realmente lo disfruto mucho, entonces muchas gracias a ustedes. Y ojalá me expriman el cerebro, por favor. Tenga en ¿Alguien, cuenta que sí, va a suceder. ok, alguien me iba a decir algo o dejamos entonces ya esta noche para dormir? Cerdo. Sí, ingeniera, muy buenas noches. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, sí, señora. Bueno, Ingeniera, cuéntame. sí, yo tengo una pregunta supremamente, bueno, una inquietud más que todo en el tema de que tú hablabas y mi comandante Linares hablaba sobre el recurso de contratar profesionales con esa competencia. Con ese perfil, sí, Eh, señor. sí, claro, sí, señora. Entonces, en este momento, o bueno, en este caso, si alguno de nuestras unidades llega a ir a alguna planta de producción a hacer alguna inspección ocular o un hotel, ¿cierto? O un hotel lo que sea, y si le vamos a hablar de norma NSR10, ¿cierto? Y el señor le diga, ejemplo, hey, pero ven, si tú me vas a hablar de norma NSR10, si Morricente, déjame ver, tú eres ingeniero, eres No se arquitecto. preocupe que usted me llama de una vez y yo le ayudo. Eso es lo de menos. Ustedes tienen el respaldo de una empresa de ingeniería bastante reconocida en el medio y que sabe. Y ustedes cuentan conmigo en el caso que lo necesiten. Por eso no se preocupen.
Ah, bueno, eso ya es otra voz. Eso es otra voz, ¿cierto? Luz Dari, usted no me ha hecho el grupo de muchachos para que tengamos el grupo de WhatsApp. Entonces, No, para que ingeniera, estén ahí. muchísimas gracias. No De se verdad que sí. preocupen. Entonces, Muchas ahí gracias. están. En esa en- perdón, mi comandante, No, pero es que yo no quería ser para tan sutil realizar con el él. grupo. Yo quería ser sutil con mi comandante, entonces por eso te eché todo el agua sucia. ¿Vale? Entonces, la idea es que de pronto podamos hacer ese grupo de WhatsApp y que haya más preguntas, invitarlos al canal de YouTube para que vean las capacitaciones que estoy dando con otros cuerpos de bomberos. Acuérdense que cuál es el tema. Yo hago capacitación con ustedes, pero todo lo estamos subiendo a YouTube con los diferentes cuerpos de bomberos para que todos nos estemos alimentando y nos estemos capacitando continuamente. Esta capacitación es posible que la haga con otro cuerpo de bomberos y de pronto den cositas más, o haga otra capacitación con otro cuerpo de bomberos, entonces también eso les interesa a ustedes. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Fire and Safety y revisen las capacitaciones que nosotros tenemos, porque eso es material que es de importancia para ustedes. ¿Listo? Les muestro ya para terminar, porque ustedes me dijeron, sí, ¿cuál es el canal de YouTube? Y yo aquí toda perdida. Entonces vamos aquí a hablar para que ustedes me sigan y puedan tener otras capacitaciones. Entonces acá, este. Este es el canal de YouTube. No sé si todos lo alcanzan a ver. Fire and Safety, si ustedes se dan cuenta, en el plan de capacitación que venimos, guía práctica para el diseño, cómo saber si el sistema de contraincendio que usted administra o recibe es el adecuado, introducción a la protección contra el incendio, y el tema de NFPA, la curva, les enseñé a hacer cómo hacer la curva de la bomba. Entonces ahí ustedes pueden revisar y ahí van a empezarse a subir todas las capacitaciones que vamos a dar. ¿Listo? Para que ustedes también hagan preguntas. La idea es que ustedes puedan hacer preguntas en la parte de abajo aquí donde dice comentarios, añadir comentario, que ustedes puedan acá hacer sus comentarios y yo les pueda entonces responder por ese lado. ¿Listo?